tema de variables, operacionalización y matriz de consistencia, ¿sí? Este suele ser un tema que a veces provoca dolor de cabeza a la hora que tenemos que hacerlo, pero es sencillo. Y les voy a mandar también al WhatsApp la matriz para que ustedes lo tengan en Word y puedan reemplazarlo automáticamente, ¿ya? Tanto de la operacionalización como de la matriz de consistencia. Ok, vamos a juntos revisar algunos conceptos. Nosotros estamos acá, ¿no? Ustedes ya han elegido su problema, su tema. De su pregunta de investigación claramente salen las variables, ¿no? Tengo mi pregunta de investigación, tengo que tener por lo menos 2 variables en mi pregunta de investigación. Ok, de las variables, yo hice mi búsqueda, mi fundamento teórico, ya tengo mi fundamento teórico. Se supone que gran parte del artículo de revisión sistemática es el fundamento teórico. Genero mis hipótesis, mis problemas, mis objetivos y la metodología que va a estar en relación al tipo de variables y lo que yo quiero demostrar, objetivos e hipótesis. Muy bien, entonces hoy vamos a revisar algunos conceptos vinculados con variable. Si yo pregunto qué es una variable, muchos de ustedes van a tener una respuesta, ¿no es cierto? Ya a esta altura les queda claro. ¿Qué es una variable? A ver, por acá la compañía. ¿Qué es una variable? Okay. El objeto que se desea estudiar podría ser el sujeto o el objeto. Porque no es lo mismo, ¿no? O ambos. Ya, pero el objeto y el sujeto no necesariamente son las variables, sino las características del objeto o del sujeto que queremos estudiar. ¿Y por qué se denomina variable? Porque hay dos conceptos, ¿no? Uno es variable y otro es constante. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿La constante cambia? La constante se llama constante y suele asumir un valor matemático porque no cambia a través del tiempo. Pero las características del sujeto o del objeto en estudio pueden modificarse a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo hoy me saco sangre y quiero saber la hemoglobina o el hematocrito, y el día de mañana me vuelvo a sacar sangre, ¿será exactamente igual? ¿O puede haber pequeñas modificaciones? Pueden haber modificaciones. Justamente esas características tienen que ver con lo que se conoce como variables, ¿no? Característica, cualidad, etcétera, que adopta diferentes valores dentro de la población de estudio según tamaño. Propiedades, distintos valores, algo que varía, etcétera, características, cualidades. Y a eso nos referimos justamente cuando hablamos de las variables, ¿no? Entonces, la unidad de análisis de investigación presenta características o propiedades. Yo tengo aquí población, tengo mi muestra, saqué mi muestra y como se darán cuenta, mi muestra debe ser representativa de la población. En este caso, ¿por qué digo que es representativa de la población? Bueno, porque las características de la población deben estar representadas acá, en la muestra, ¿sí? Ahí está. La unidad de análisis, una unidad de análisis que tiene la variable 1, variable 2, variable 3, ¿sí? Y cada una de esas variables van a poseer indicadores, ¿sí? Por ejemplo, de mi unidad de estudio, que es mi paciente, yo puedo estudiar edad, sexo y hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿cierto? ¿Sí? Esas son variables, ¿ok? Edad, sexo, hemoglobina glicosilada. O glucemia, podría decir acá. Indicadores, número de años, sexo del nacimiento o de género, etc. Y acá glucemia podría haber colocado, o control metabólico, glucemia, hemoglobina glicosilada, entre otros, ¿no? ¿Qué es la unidad de análisis? Es la unidad indivisible del cual se obtienen los datos de la investigación. En el caso de estudios clínicos son pacientes, en el caso de estudios preclínicos o subclínicos son animales, roedores, conejos, etc. En el caso de una revisión sistemática, la unidad de análisis son los artículos o los papers publicados. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Esa es la unidad de análisis. Ok, entonces ya sabemos que tenemos la población, la muestra, la unidad de análisis y las variables. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la población del distrito de Quima en Ayacucho, la muestra sería el número de pobladores seleccionados,
La unidad de análisis sería poblador del distrito de Quino, Ayacucho, y las variables podrían ser estado serológico, cisticercosis, sexo, edad, etc. Todas las variables que ustedes van a señalar, ¿sí? Todo ese conjunto de variables. Así podemos revisar algunos otros ejemplos de manera general. ¿Cómo clasificamos a las variables? Y también tenemos que saber antes de la clasificación que no todos los números son números. ¿Sí? Esto es importante, no todos los números que vemos en la práctica biomédica y en la vida cotidiana son números en sí mismos. Por ejemplo, si yo hoy trajera una camiseta con el número 10, ¿qué significa? ¿Qué significa el número 10 en la camiseta en el fútbol? Puede ser goleador, que puede ser en la parte delantera, etc. Okay. No todos los números son números en el sentido estricto de que significan ese valor necesariamente. Puede tener un concepto diferente, ¿no? De ahí está el ejemplo típico. Para los argentinos el número 10 tiene que ver con Diego Armando Maradona, etc. Será diferente para ahora, ¿no? Con Messi y luego después con Pelé. Entonces, hay números, cuando nosotros vemos en los automóviles todos los días y la placa del auto, ¿sí? Que tiene letras y que tiene números, alfanumérico. ¿Qué significa esto? Esto es nominal. Un nombre. Números que son nominales, ¿sí? Básicamente. Pero por ejemplo, cuando nosotros estamos buscando una dirección en una casa, en un edificio y hay un orden, hay una secuencia, entonces ahí se habla de ordinal. ¿Okay? Se habla de ordinal. Pero también hay otro tipo de mediciones que son de intervalos de proporción, que funcionan como una escala. La balanza, por ejemplo, si yo pongo el peso de un kilo, puedo pesar azúcar, arroz, papa, etc. Entonces, existen números que no son números, pero que es importante que sepamos que hay números nominales, números ordinales y números de proporción y de intervalo también. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo clasificamos las variables típicamente? Primero las voy a dividir en dos grandes números, dos grandes grupos. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. ¿Sí? Entonces, hay dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominal, no hay orden, y ordinal, con orden. ¿Sí? Estas suelen ser categóricas. ¿Okay? Por ejemplo, sexo es una variable cualitativa, nominal. Grado de instrucción es una variable cualitativa, ordinal. Inicial, primaria, secundaria, superior. Se supone que hay un orden y que el estudiante pasa primero por inicial, pasa por primaria, secundaria, superior, ¿no? En general. Aunque algunos pueden ir directo a la universidad. Pero la gran mayoría pasa por eso se denomina ordinal. Hay orden. Y las cualitativas pueden ser categóricas, dicotómicas o politómicas, como veremos luego. ¿Sí? Las cualitativas dicotómicas solamente se pueden dividir en dos, como por ejemplo sexo, masculino o femenino, típicamente, ¿no? Dicotómicas. Pero pueden haber variables cualitativas politómicas, como por ejemplo, grado de instrucción tiene 1, 2, 3, 4, puede tener doctorado, maestría, sería politómico, ¿se entendió? Ok, son variables quali. Y la otra grupo de variables son las variables quanti, que son numéricas. Las variables cuantitativas suelen ser numéricas. Las variables cuantitativas suelen ser categóricas. Categoría 1, categoría 2. Categoría 1, 2, 3, 4. Categóricas. Categóricas. Por eso se llaman dicotómicas o politómicas. ¿Ok? En cambio, las cuantitativas son numéricas. Y las numéricas pueden ser de dos grupos, en principio. Las de intervalo, sin cero, y las de razón con cero. ¿Sí? Por ejemplo, las de razón pueden ser discreta o continua. La discreta sin decimales, por ejemplo, el número de hijos. Una mujer puede decir yo tengo 0 hijos, cuando no tiene ningún hijo, o puede tener 1, 2, 3, 4. Pero nunca puede decir yo tengo un hijo y medio o un hijo 3/4, ¿no? O tiene o no tiene, o está embarazada o no está embarazada, no está media embarazada. Entonces, eso es una variable cuantitativa de razón, tiene 0, discreta. Y la continua es la que implica los decimales, ¿sí? Peso, talla, etc. Puede haber medio kilo, puede haber 4.6 kilos, 5.7 kilos, entre otras. A eso se refiere básicamente.
Y las que son sin cero son los intervalos, temperatura corporal, etcétera, ¿no? Donde el cero no significa ausencia de... El cero en temperatura no significa ni frío ni caliente, ¿no? Cero sería mucho frío, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ok? Intervalo, razón. Y ahí tenemos entonces los ejemplos típicos. Ese ya lo conocemos, ustedes ya lo tienen bien, simplemente era para recordar eso. Entonces, pero también las variables pueden ser de dos tipos, variable independiente o dependiente, ¿sí? A veces les cuesta recordar ese concepto. Variable dependiente, variable de efecto o de resultado. Independiente, variable de causa o etiológica. ¿Ok? Bien, entonces ahí... Pero también hay variables intervinientes, además de las dos principales, dependiente e independiente, que suelen estar en la pregunta de investigación, también hay otro conjunto de variables que se denominan intervinientes, que son otras variables independientes. ¿Se entendió? Por ejemplo acá, variable que coparticipa, en este caso cuando condicionando a la BC, bueno, no son objetivos de investigación, pero sí son controladas y distorsionadas resultados de la investigación. Entonces cuando yo tengo una lista de variables, tengo mi variable dependiente, mi variable independiente y otras que podemos llamarlas intervinientes, que son también independientes o intervinientes. ¿Ok? Dependiendo del ejemplo, una variable puede ser dependiente en una pregunta de investigación y puede tornarse independiente en otra pregunta de investigación. No es que siempre asumen el mismo concepto. ¿Okay? Bueno, avancemos esto. Esto que estamos viendo acá suele ser motivo de equivocación frecuente, la clasificación de las variables. Sería bueno que ustedes después tengan este PDF para recordar estos conceptos. ¿Okay? Para luego después entrar en el tema de operacionalización. Bien, ¿para qué sirven las variables? Bueno, sirve para formular bien los problemas de investigación, sirve para redefinir las hipótesis, contribuye a estar presente en los objetivos. Metodológicamente el tipo de variables determina las pruebas estadísticas a utilizar, esto es muy importante, define el marco teórico, define el título, o sea que en realidad tener en claro las variables tiene mucho que ver con todo el diseño de mi trabajo de investigación. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver el otro concepto. Antes de ir a operacionalizar las variables, que es más bien cómo las torno medibles, ¿qué es operacionalizar mis variables? Es como las torno cuantificables, como las torno medibles. Vamos a ver este otro concepto que es matriz de consistencia. La matriz de consistencia es colocar de manera horizontal todo mi protocolo de investigación. ¿Sí? Y yo lo que quiero ver es si existe coherencia entre la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Se llama matriz de consistencia porque yo de manera horizontal puedo fijar todo mi protocolo y evaluar si realmente hay coherencia, consistencia entre cada una de las partes. Por ejemplo, si yo tengo mi pregunta de investigación, ustedes ya la tienen, tengo mis objetivos, veo si las hipótesis se relacionan con los objetivos y si las hipótesis y los objetivos usan las mismas variables que la pregunta de investigación, veo las variables que están mencionadas en estas tres, veo cómo selecciono la población y la muestra que voy a utilizar, qué diseño voy a utilizar para responder mi pregunta de investigación y qué análisis estadístico voy a realizar para poder llegar a demostrar estas hipótesis que yo he mencionado. O sea que si yo miro esto en 3 minutos, veo la validez interna de mi protocolo de investigación. ¿Vio eso? La matriz de consistencia es importante porque cuando ustedes tengan completa su matriz de consistencia, significa que ya tienen controlado y dominado todo su proyecto de investigación. Porque ahí está el esqueleto de su protocolo. Entonces, tienen estas partes, el problema con su pregunta, objetivos específicos, hipótesis específicas, variables que están utilizando, la población y la muestra, cómo lo van a sacar, qué diseño van a utilizar, por ejemplo acá estudio observacional, retrospectivo, longitudinal, o por ejemplo de casos y controles, análisis estadístico, cómo va a ser el análisis de este tipo de variables. Eso es lo que se llama matriz de consistencia. Les vamos a mandar la plantilla en Word para que ustedes usen la matriz de consistencia y puedan reemplazarlo de acuerdo a su pregunta y a sus variables que ustedes estén utilizando. Nos muestra un resumen esquemático, o sea que si yo miro la matriz de consistencia o ustedes presentan su protocolo y miramos su matriz y es coherente todo, hay coherencia horizontal, entonces es un buen proyecto que ustedes están desarrollando.
Sirve para revisar la consistencia del estudio, desde la pregunta, diseño, plan de análisis. Desafía la capacidad de resumir también o sintetizar del investigador, porque en una tabla horizontal deben colocar lo específico, lo puntual. Okay. Y se redacta al culminar el proceso creativo de un protocolo de investigación. Muy bien. Ahora me gustaría, para que no se duerman tanto, me digan o que piensen, ¿cuál será la diferencia entre la coherencia horizontal y la coherencia vertical en una matriz de consistencia? Cuando evaluamos un protocolo de investigación, parece que hay dos planos, congruencia horizontal y congruencia vertical. ¿Cuál será la diferencia entre una y otra? ¿Quién quiere comentarnos? A ver, tú. Pero lo horizontal imagino que es para ver que exista un hilo lógico en todo el trabajo. Y la otra me imagino que es para determinar cada una de las etapas. ¿Las etapas? De las que están en cabeza. Ya, pero eso sería lo horizontal, ¿no? O sea, claro, me refiero a que lo horizontal Lo horizontal sería esto, la relación de todas ellas. la relación de todas ellas, Y y la vertical sería para ver si una sola columna, o sea, si cada una de las etapas, una pequeña etapa, tenga sentido. ok. ¿Alguien más quisiera opinar al respecto? ¿Será importante tener congruencia horizontal? Primero debemos tener congruencia horizontal. Mi pregunta, mi objetivo, mi hipótesis, mi diseño, mis variables, mi instrumento, mi análisis estadístico, ¿son congruentes? ¿Son coherentes todo eso? Lo primero que tengo que saber. Pero aún así, aunque yo cumpla la congruencia horizontal, puede ser que mi pregunta y el diseño no tenga congruencia profunda, vertical, ¿cierto? Es decir, dependiendo de mi pregunta y de mi diseño, yo voy a tener alto puntaje en la profundidad de mi matriz de consistencia. ¿Okay? Una cosa es la congruencia horizontal y otra cosa es la congruencia vertical. Una demuestra el hilo conductor entre cada uno de los elementos de la matriz de consistencia y la otra demuestra cuán profundo quieren ir ustedes con su trabajo de investigación. Mis objetivos. Yo solamente quiero objetivos descriptivos. ¿Será profundo? Yo quiero objetivos analíticos. ¿Será profundo? Sí, claro. Yo quiero objetivos demostrativos. ¿Será profundo? Mucho más. Explicativos. Aplicativos. ¿Se entendió? Entonces, dependiendo de los objetivos, propósitos específicos, eso le da la profundidad vertical a su matriz de consistencia. O sea que si yo miro su matriz de consistencia, le puedo dar una alta calificación en la parte horizontal. En la parte horizontal puede tener 18, 16, 17, 19, pero cuando veo sus objetivos específicos vinculados con su diseño, podría ser que no sea tan profundo el estudio. Y le podría dar un 13, un 14, un 15. ¿Sí? Entonces, ¿qué sacamos como conclusión? Ustedes en su matriz de consistencia deben tener coherencia entre cada una de las partes, pero también cuán profundo quieren investigar, ¿sí? Cuán profundo quieren investigar y cuánta repercusión vamos a tener con esa investigación. ¿A cuántas personas puede beneficiar? ¿Cuál es la relevancia de ese estudio? Y a eso se requiere la congruencia vertical. Ahí está entonces la pregunta de investigación, eso va de la mano del título, eso va de la mano del objetivo general, eso va de la mano de objetivos específicos. Mi recomendación es que no sean muchas, ¿sí? La recomendación es que sean 4 o 5, no más que eso. Hipótesis general, diseño, y acá faltaría el análisis estadístico. Y eso es lo que se denomina matriz de consistencia. ¿Ok? Aquí hay otros ejemplos, preguntas de investigación, objetivos específicos, hipótesis específicas, variable, diseño metodológico, población, técnicas e instrumentos que ya vieron la semana pasada, técnicas e instrumentos para recolectar los datos, y el plan de análisis. Así, de esta manera, es la matriz de consistencia, ¿okay? También llamado matriz de coherencia. O sea que no es nada del otro mundo. Este ejemplo para que ustedes después puedan revisarlo con tranquilidad. Entonces,
redactar la matriz de consistencia al final, revisar coherencia vertical y horizontal, y el texto debe ser amigable y visible. ¿Okay? No tan pequeñito que no se pueda leer, sino que debe ser bien distribuido para que ustedes puedan presentar su matriz de consistencia. Instrumento de varios cuadros formados por columnas y filas permite evaluar los grados de coherencia, conexión lógica entre el título, el problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo, el método, el diseño, la población, la muestra y el análisis estadístico. ¿No? Ahí está entonces lo que significa una matriz de consistencia. Esto es lo que le vamos a enviar para que ustedes puedan tenerlo. Bueno, esto ya lo hemos visto, ahí están los ejemplos de lo que es entonces la matriz de consistencia. ¿Okay? Aquí hay un ejemplo. Supongamos que estoy en el servicio de medicina de un hospital y observo que muchos pacientes con pancreatitis aguda terminan presentando cuadros severos que requieren pasar a UCI o fallecen. Lo que observo de la realidad. Asimismo, observo que muchos de estos pacientes son obesos o obesas. ¿Okay? Entonces, problema de investigación: ¿es la obesidad un factor de riesgo de pancreatitis aguda grave, hospitalizados en el servicio de UCI del hospital X durante el periodo Y? ¿No? Ya tengo mi pregunta de investigación, veo mi objetivo, con verbo en infinitivo, determinar si la obesidad es un factor de riesgo de la pancreatitis, con todo lo que hemos mencionado ahí. Entonces, genero mi hipótesis. La obesidad es un factor de riesgo de pancreatitis. ¿Sí? Esa es mi hipótesis correspondiente. ¿Okay? Con todo lo demás. Entonces viene lo que es la matriz de consistencia. ¿Okay? Entonces, ustedes ya que tienen su pregunta ya establecido, entonces en esta primera parte, que es problema, objetivos y hipótesis, ustedes lo tienen perfectamente listo para completarlo nada más, que ya van trabajando. Ya han definido sus variables también, por supuesto, el problema, sus variables. Eso lo voy a pasar un poco más rápido porque eso ya lo hemos visto. Pero además de las dos principales, como dije, miren, además de obesidad y además de pancreatitis grave, hay otro grupo de variables, ¿no? ¿Sí? Además de esas dos principales. Lo que pasa es que yo no puedo poner 20 variables en el título o en la pregunta. Yo selecciono las más importantes. Y aquí están entonces otro grupo de variables que yo considero que pueden ser otras variables independientes o también llamadas variables intervinientes. ¿Ok? Variables intervinientes. Ahí está. Ok. Entonces, ahí están las variables, diseño metodológico, pancreatitis grave, caso control. Podría usar un diseño de caso control, casos y controles, cohorte o un diseño transversal. En este caso, selecciono el más práctico para ustedes, el más factible, que se llama casos y controles. ¿Sí? Lo hacen rápido. Ok. Entonces, ahí está población y muestra correspondiente, instrumentos, ficha de recolección de datos, ya lo hemos visto la semana pasada. Todos ya a esta altura deben saber su ficha de recolección de datos. ¿Sí? Si tuvieran dudas, pueden inclusive mirar en las tesis, ahí están todas las fichas de recolección de datos para que tomen como ejemplo. Ok. Y entonces plan de análisis, estadística descriptiva, y luego análisis bivariado, y luego regresión logística. ¿Okay? Eso es lo que se pretende hacer para este tipo de... Ahí están entonces problemas, objetivos, hipótesis, variables, diseño, población y muestra, técnicas e instrumentos, y plan de análisis. Como verán, ahí está su matriz de consistencia, en el ejemplo aquí. Este es otro ejemplo. Bueno, el otro tema que comenzamos es el tema de las variables y su operacionalización. Ya hemos visto los conceptos de qué es una variable, pero lo que nos interesa es ahora ver qué significa operacionalizar. No confundirse operacionalización de la variable con matriz de consistencia, son dos cosas diferentes. ¿Okay? Una es tornar mi conjunto de variables en un cuadro o una tabla, tornarlas medibles, como veremos luego, y otra es, en un plano horizontal, básicamente medir la coherencia, matriz de coherencia o de consistencia. Operacionalizar una variable es hacerla medible. Si yo digo control metabólico, es tornarla finalmente como glucemia matutina o ayunas, si yo digo obesidad, tornarla en IMC, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es hacer que una variable sea medible. Muy bien, es importante porque tenemos que evaluarlo adecuadamente en el trabajo de investigación y debemos básicamente tener esta secuencia, ¿no? Nombre de la variable, edad, sexo, etcétera, todas las que ustedes consideren, su definición operacional, el tipo de variable, naturaleza, escala, indicador y medición. Esto es básicamente lo que se llama
la matriz de operacionalización de variables. Como se darán cuenta, todo tiene que ver con la variable. Aquí no hay secuencia coherente lógica con otros componentes del protocolo de investigación. ¿Okay? Entonces, hacemos lo que se llama el nombre de la variable, edad o sexo o cualquiera de ellas, la definición operacional y la definición conceptual. El tipo de la variable es si es dependiente, independiente o interviniente. La naturaleza de la variable es si es cuali o si es cuantitativa. ¿Okay? La escala si es nominal, ordinal o de razón, dependiendo de la variable que ustedes estén utilizando. Indicador, característica con la cual yo voy a medir el indicador. Si es control metabólico, será glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, etc. Si es obesidad, será IMC. Y la medición, si yo estoy viendo que es glucemia matutina, acá será miligramos por ciento, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? La medición, unidad de la medida que vamos a utilizar. Eso es lo que se conoce como operacionalización. La definición conceptual es la descripción del fenómeno, en cambio la definición operacional es la norma, los procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables en su investigación. Bueno, y ahí están ejemplos de definición conceptual, definición operacional, es práctico, mortalidad, definición conceptual, definición operacional. Por ejemplo, la definición conceptual es fin de las actividades vitales de un organismo. Definición operacional, paciente fallecido desde las 24 horas de ingreso al servicio de medicina hasta el regreso hospitalario. O paciente fallecido desde las 0 horas de ingreso al servicio de cuidados intensivos hasta 72 horas después de ingreso en UCI. Son definiciones operacionales, ¿okay? Que hay que ponerlas claras. Si yo no pongo esto, cada investigador va a interpretar como quiere que es mortalidad. ¿Sí? Va a usar el concepto que es, entonces tenemos que aclararlo. En mi trabajo, la mortalidad significa esta definición operacional en la práctica. ¿Okay? Eso es muy importante. Bueno, obesidad, por ejemplo, y ahí está también definición conceptual y definición operacional. Muy bien, ya tenemos hasta ahora todo esto establecido. Entonces ahí las variables se clasifican, como ya hemos visto anteriormente, por su posición en la hipótesis, variable independiente, dependiente o interviniente, así ya hemos revisado, por su naturaleza cuantitativa o cualitativa, por su escala puede ser nominal, ordinal, cualitativa, de intervalo, razón, cuantitativa, y estas pueden ser, por supuesto, como ya hemos visto anteriormente también. Variables dependientes, independientes, intervinientes, eso también ya lo hemos visto, ustedes eso lo tienen claro. Como el ejemplo creo que también puede ser causa, variable independiente, tabaco, efecto, variable dependiente, desenlace, cáncer de pulmón, entre otros, ¿no? Y otro conjunto de variables intervinientes. Por su naturaleza quali o quanti, ahí tenemos los ejemplos básicamente que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, aquí estamos ya completando el indicador y la medición, característica medible y la unidad de la medida que vamos a aplicar. Ahí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hablamos de peso corporal. Variable peso corporal. ¿Okay? Definición operacional. Peso en kilogramos al ingreso a emergencia. Así. Tipo. Interviniente. Variable interviniente. Naturaleza. Cuantitativa. Escala de razón. Indicador, peso en kilogramos, medición en kilos, por ejemplo. Y así tenemos que hacer para cada una de ellas. Cualquier investigador, cuando mira la operacionalización de las variables, va a ver la fortaleza del trabajo de investigación. Cuando no tenemos claro la operacionalización, pueden haber interpretaciones erróneas en los resultados de la investigación. Aquí hay otros ejemplos. Y la pregunta es, ¿cuántas variables? Tantas como sean necesarias y tan pocas como sea posible. Algunos quieren tener 40 variables en su trabajo de investigación y nunca las van a utilizar. Van a recopilar un montón de datos y solamente se van a quedar con 8 o con 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas? Bueno, las que sean necesarias, pero las menos posibles también es importante. ¿Okay? Y recuerden que lo que habíamos dicho nosotros es que las variables, cuando las registramos, debemos registrarlas como variables
cuantitativas, siempre que sea posible. ¿Sí? Regístrenlas en su ficha de recolección de datos como variables cuantitativas. ¿Sí? No registren variables quanti como qualis, porque van a perder un montón de datos. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Tienen ninguna pregunta? El tema de esta clase era justamente ver variables, operacionalización, matriz de consistencia, ¿sí? Básicamente, que son dos puntos que suelen ser un problema después en los proyectos y los protocolos. ¿Okay? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a quedarnos con el grupo de la parte práctica para avanzar con los temas pendientes que son el artículo de revisión y algunos que no nos tengamos un dato de su carta de revisión.